cómo se estudia o qué hacen para notar los cambios debido al calentamiento global? Bueno, primero que nada, los estudios de calentamiento global son estudios muy complejos que no es simplemente medir temperatura. Desafortunadamente, de manera general en México hay muy pocos estudios serios. La mayoría de esos estudios se han hecho en países desarrollados que tienen una gran cantidad de recursos y que normalmente pueden hacer un análisis de largo plazo acerca del clima en el mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que algunos países lo que hacen es irse a las zonas del círculo polar ártico, el círculo polar antártico, polo norte y polo sur. Ellos recolectan núcleos de hielo y ahí es donde se pueden dar cuenta cómo ha ido evolucionando el clima a través de cientos, miles y millones de años. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente de alguna manera creo que ha malinterpretado lo del cambio climático como que si yo tengo una variación de 2 grados en la temperatura en la ciudad ya tengo cambio climático. Eso no es cierto. A eso se le llama variabilidad climática, que es otro concepto. Si ustedes se fijan, normalmente durante el día pues tenemos aumentos y disminuciones de temperatura muy importantes. En la mañana podemos levantarnos, por ejemplo, en esta época y tenemos 7 grados centígrados. A mediodía tenemos 25 hasta 30 grados centígrados y en la noche vamos a tener 8 grados. 8 grados centígrados. Entonces ahí estaremos hablando de un exagerado cambio climático, ¿no? Y eso no es cambio climático, es variabilidad climática. El día disminuye y aumenta la temperatura, en la época del año disminuye y aumenta la temperatura, por eso tenemos las famosas 4 estaciones. En primavera, verano hace calor, en otoño e invierno ya empieza a ser más frío, ¿no? Entonces eso es la variabilidad climática. El cambio climático es otra cosa. El cambio climático, normalmente hay 2 concepciones de cambio climático. El cambio climático natural, pues el clima ha cambiado a través de la historia del planeta, de una época a otra, en climas exageradamente calientes. Por ejemplo, cuando tenemos una gran cantidad de vulcanismo, las temperaturas eran muy altas, y las épocas que se les consideran las glaciaciones, en las cuales las temperaturas eran muy bajas. Y nosotros estamos en esa fase intermedia que se le llama una época interglacial. ¿Qué quiere decir? Que por algunos fenómenos astronómicos o algunos fenómenos que se daban en la atmósfera y algunos otros elementos del sistema climático, pues había esta variación. Pero estos cambios, por ejemplo, de una época bastante caliente a una época glacial, pues se daban en miles de millones de años. Y eso es lo que se conoce como el cambio climático natural. ¿Qué sucede? Que hoy en día se ha acuñado un nuevo término que es el cambio climático antropogénico, en el cual se dice que los cambios que están sufriendo los climas en el mundo ya no son producto únicamente de esa componente natural, sino que hay una componente de las actividades humanas que hemos alterado algunos de los sistemas que forman lo que se llama el sistema climático, y obviamente eso ha provocado que esos cambios que se daban en cientos, miles y millones de años, ahora los tengamos en periodos de centurias de años. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente se dice que el cambio climático pues se ha analizado durante los últimos 100 años y que hemos tenido un incremento de 0.6 grados centígrados durante los últimos 100 años. 0.6 grados, para muchos de ustedes dirán, 0.6 grados no es nada, ¿no? Sí, es no es un nada poco. si fuera local, pero estamos hablando de un fenómeno global. ¿Qué sucede? Que nosotros consideramos que la temperatura promedio global del planeta es 15 grados centígrados. Eso no significa que en todo el planeta tengamos 15 grados centígrados. Hay lugares que son mucho más cálidos, hay lugares que son más fríos, pero si promediamos todas las temperaturas del planeta sería 15 grados centígrados. En las épocas en donde tuvimos mucho calor podemos haber llegado hasta 28 grados centígrados promedio global, y en las glaciaciones por ahí estaríamos de aproximadamente 7 grados centígrados promedio global. Entonces, si ustedes se fijan, hay una diferencia de 7 grados cuando mucho entre un extremo que era una glaciación y el otro extremo que era lo más cálido. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente en ambos casos no habría condiciones para la vida. Entonces, por eso les decía, les platicaba que esos estudios que se hacen, normalmente se hacen en ese tipo de material, y desafortunadamente en México hay muy poca gente que ha hecho estudios
reales de cambio climático. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos dejamos llevar por las sensaciones. Yo he escuchado eso año tras año, que dicen, hoy hace más calor que el año pasado, hoy este año hace más frío que el año pasado. Pero yo les pregunto, esas son sensaciones que no se pueden comparar porque es lo que yo siento, lo que yo pienso. ¿Qué necesitamos? Medir. Y si no medimos, pues no podemos concluir que de verdad tenemos un cambio climático. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que al menos en México falta mucho por hacer sobre investigaciones reales de cambio climático. Y ahora lo único que lo que podemos decir la gente que hace ciencia desde el punto de vista serio es que hay algunos indicadores a nivel mundial de que es muy probable que el cambio climático esté afectando el clima del mundo en general, en particular en este caso de México, es muy probable que lo esté afectando, pero yo no lo puedo afirmar a menos que tenga elementos cuantitativos que me lo confirmen. Son especulaciones ahorita entonces. No son especulaciones, Bueno, porque sí hay indicadores, pero no se puede afirmar de... Pero yo como agente de ciencia no puedo afirmar que ya el cambio climático, por ejemplo, está aquí en Guadalajara, porque no hay estudios. Así, hasta que no tenga el estudio en la mano, puede decir si hay o no hay. Así es. Sí. Pero fíjense bien, yo dije que es muy probable que pueda afectar, pero también hay otros componentes que los confundimos con el cambio climático. Ahorita que me preguntan de Guadalajara en específico, vamos a ver de qué se trata eso. De vista sí hay una preocupación por parte del gobierno, pero yo creo que preocuparse no nos soluciona absolutamente nada. Yo creo que más que preocuparnos deberíamos de ocuparnos. Y desafortunadamente pues México sí es muy participativo a nivel internacional. Por ejemplo, en este caso, en el caso de los acuerdos internacionales para el cambio climático es muy activo México. De hecho, en el próximo diciembre hay una reunión del COP16 que se llama la Conferencia de las Partes, la 16ª Conferencia de las Partes que va a ser en Cancún, en donde el tema a tratar es el cambio climático. Pero una cosa es que firmemos acuerdos, que seamos solidarios con otros países, y otra cosa es que estemos haciendo acciones reales para disminuir este problema. Y desde mi punto de vista, pues creo que nos falta, pero mucho para tomar acciones reales por parte tanto de los gobiernos a los 3 niveles como de los ciudadanos, de que estemos participando en la solución real del problema. ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera sabe qué es eso. Pues ha oído en la televisión, y si pasa algún fenómeno en cierto lugar del mundo, en la República, el cambio climático. Pero ni siquiera sabemos qué es, cómo surge, cuáles son sus orígenes, hacia dónde vamos, qué es lo que nos espera, ¿no? Entonces, yo creo que una parte fuerte en la que tenemos que trabajar básicamente es en la información, primero que nada. Decirle a la gente qué es, qué lo causa, y que cualquier acción que nosotros hagamos puede tener una repercusión en esto, y así la gente se lo va a pensar, va a decir, si yo hago esto, pues estoy contribuyendo al cambio climático. En cambio, si no lo sabe, pues ella lo va a seguir haciendo porque no sabe que está provocando un daño. Entonces aquí yo creo que lo primero que tenemos que trabajar es en información y después en acciones reales, tanto por parte de la ciudadanía como de las autoridades para resolver los problemas. Siguiente pregunta. El cambio climático, ya sea natural o antropológico, antropogénico, ¿cómo ha afectado a la zona metropolitana de Guadalajara o al estado de Jalisco? Hace rato precisamente te comentaba que eso es muy difícil de poder decir, bueno, ¿es variabilidad climática o es cambio climático? Hay mucha gente que dice aquí, bueno, la temperatura de Guadalajara ha aumentado. Sí. Eso dice la mayoría de la gente. Los veranos son más cálidos, los inviernos en algunas ocasiones son más fríos. Eso es lo que comenta la gente. Pero si tú analizas la información, por ejemplo, aquí en el instituto nosotros tenemos información de hace más de 100 años de las temperaturas. Obviamente con sus incertidumbres, porque no es lo mismo un equipo, un aparato que me medía la temperatura hace 50 años que los que utilizamos actualmente. Pero aún así, si tú analizas los últimos 10 años, la tendencia a temperaturas mínimas y máximas dice que tenemos un ligero incremento de esa temperatura. Pero hay que tener mucho cuidado cómo se maneja la información, porque para una gente que hace climatología, es más meteorología, ni siquiera climatología, 10 años no son suficientes o no son indicadores de un cambio.
La Organización Meteorológica Mundial nos dice que cuando menos tenemos que promediar 30 años. ¿Qué quiere decir? Que necesito 30 años de información para decir si hay algún cambio. una variación. Para los meteorólogos, pero para los climatólogos, para la gente que estudia el clima en realidad, no del tiempo meteorológico, pues 30 años tampoco son suficientes, sino que se necesitan cientos de años de información. Aquí tenemos 100 años de información y nosotros hemos analizado la temperatura máxima y mínima y prácticamente no se observa un cambio importante. Prácticamente podemos decir que la temperatura se ha mantenido, obviamente con sus altas y bajas, día y noche, primavera, verano, otoño y invierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al menos con la información que tenemos no podemos afirmar que el cambio climático lo tenemos ya. Que la cosa es más de percepción que de hecho, sí. Pero ya sí, insisto, yo no digo que no esté afectando, es muy probable que sí, pero no tenemos los elementos para poder decir.